Esta semana en Noticias Plus estaremos acercándole al proceso de negociaciones de paz y desarme entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o como más comúnmente las conocemos, las FARC. En lo particular quisiera puntualizar que las FARC, no por ser un grupo de origen ideológico marxista y de lucha social, es similar a otros grupos como el EZLN en México. Es decir, antes de acercarle al proceso antes mencionado, quisiera pedirle a usted, amable comunidad, que no confunda un grupo basado en planes autónomos y otro grupo basado en planes de narcotráfico y terrorismo. De acuerdo a datos de las Naciones Unidas, desde 1964 a la fecha, las FARC han sido uno de los grupos más ricos en cuanto a guerrilla se refiere. Se estima que las FARC cuentan entre su presupuesto una cifra que va desde los 500 a los 600 millones de dólares anualmente, predominantemente de fuentes como el narcotráfico. Además del narcotráfico, esta organización se dedicó a sustentar su procuración de fondos por medio de extorsiones, de acuerdo a un estudio del 2013 realizado en este tema con el título Una verdad secuestrada. Se demuestra que las FARC eran responsables del 37% de los secuestros efectuados en Colombia entre 1970 y el 2010. 84% de dichos secuestros de la guerrilla fueron extorsivos, contra un 12% que tenían motivaciones políticas. Cabe resaltar que esta guerrilla sigue siendo considerada como organización terrorista por 30 naciones del mundo, incluyendo a Estados Unidos y a la Unión Europea. Así es como se le considera una organización que tuvo la falta de humanidad de haber perpetrado un significante número de atentados, entre los que destacamos desde el ataque contra las comunidades indígenas de Antioquía en el 2001 hasta el atentado contra Radio Caracol en el 2010, ¿para qué decir más de una guerra que ya ha dejado más de 220,000 personas muertas? En fin, en el 2011 se abrió una nueva etapa para Colombia. El pueblo quería la paz. Se manifestaban por millones exigiendo justicia por las víctimas y la paz para las siguientes generaciones. Fue entonces que el presidente Juan Manuel Santos acordó una ley de reparación de las víctimas, y este fue el primer paso para entablar las negociaciones que darían inicio en La Habana, Cuba, en noviembre del 2012. Aunque todavía sin un cese al fuego. Hasta julio del 2015, cuando ya todos estos acuerdos para muchos colombianos significaban el fin de una gran parte de la violencia que atormenta su país. Pero la situación no es tan sencilla para la sociedad. Así como la parte negociadora de las FARC tiene lo suyo, el gobierno colombiano también. Y es que dichas negociaciones de paz iban a ser promovidas por dicha institución con inclusión de la participación ciudadana a gran escala. Sin embargo, no se ha hecho de tal manera, omitiendo un referéndum que la misma sociedad tenía previsto para participar y dar su visto bueno, que en palabras del presidente Santos se mencionaba que sería un suicidio. Por otro lado, Santos tampoco no quedó muy convencido por presiones de organizaciones internacionales como Human Rights Watch, que han criticado propuestas de las negociaciones que dan la posibilidad de que los procesados puedan ejercer cargos políticos incluso cuando estén cumpliendo sentencia. Bueno, ¿en qué parte estamos de la negociación? Desde septiembre del 2015 a la fecha ha sido el periodo más largo de la historia de Colombia, con los índices más bajos de violencia. Por otro lado, ambas partes han confirmado que antes de marzo del presente año tendrán un acuerdo definitivo de paz. Además, la semana pasada, ambas partes solicitaron al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la creación de una misión política con observadores no armados por un periodo de 12 meses en los que estarán monitoreando el cese al fuego y el proceso de desarme. Con todo y el contexto de violencia y contradicciones antes expuestas, el panorama es favorable para la paz. Sin embargo, algo a título personal que quisiera compartirles es que la paz no es únicamente la ausencia de guerra. La paz va más allá para asegurar la reconciliación, la transición de justicia incluyente y sin vacíos legales, con apego a los derechos humanos. Fuerza y paz para Colombia, informó para Noticias Plus Pablo Quiroz Cepeda. Noticias Plus, en directo y al momento. Visita www.noticiasplus.net.